Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros siempre un gusto darles la más cordial bienvenida a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Nuestro saludo en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. Pero al mundo también nos proyectamos a través de la tecnología de punta del Internet. Nuestra dirección www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, con su señal abierta, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El programa del día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos vamos a concentrar en un análisis respecto de los derechos, los diálogos, los acercamientos, la justicia, la equidad. Por eso, en la primera parte del programa, qué grato dar la bienvenida a alguien que lo consideramos de casa. No únicamente porque fue asambleísta, no fue tan solo representante nacional acá en la Asamblea Nacional, sino que lo conocemos de muchos años con su vinculación con las organizaciones indígenas y campesinas del país. Nos referimos a don Pedro de la Cruz, actualmente parlamentario andino. Don Pedro, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, saludando también al pueblo ecuatoriano a través de este medio legislativo. Ishinayata riku huyaj mashikunata pashtukuya ishkechunga chusku marcagunapina paitachachpani. Son varios los temas que vamos a conversar con don Pedro de la Cruz. Uno de ellos, el que tiene que ver con este titular que le hemos puesto a este primer segmento y que se relaciona al diálogo nacional sobre la equidad y la justicia social, pero con una visión andina, aprovechando la representación de don Pedro de la Cruz. Don Pedro, todos conocemos, el gobierno central ha hecho una convocatoria para un diálogo nacional, ha dicho incluyente. Pero también hay cierta incertidumbre cuando hay sectores que se sienten excluidos por no estar de acuerdo con todas las tesis del gobierno. ¿Cómo entendemos esa convocatoria a ese diálogo y cómo realizarlo así, de una forma incluyente? Bueno, cuando, como dice nuestro compañero presidente, el diálogo de buena fe, un diálogo en donde haya propuestas, un diálogo en donde se quiera construir, es fructífero. El diálogo es importante, incluso los seres humanos tenemos esa capacidad de dialogar, de hablar, y por lo tanto con ese diálogo, con esa conversación se puede llegar a acuerdos en bien de la patria, y por eso nos satisface que se haya llamado este diálogo nacional. Yo quisiera recordar cuando estuvimos en un levantamiento en el año 2000, si mal no recuerdo, el gobierno nacional convocó a un diálogo nacional, en donde era un diálogo más enfocado a que querían imponer sus criterios sin pensar en que nuestros criterios, nuestras propuestas eran sumamente importantes. Y ahí la CONAIE por debajo había negociado el Ministerio de Inclusión Social y le puso un ministro la CONAIE. Nosotros lo que siempre queremos de ahí es un diálogo transparente, un diálogo en donde todos los que somos partícipes podamos conocer de los avances, de los retrocesos, de las propuestas que tenemos como organizaciones sociales. Como nosotros éramos de la FENOCIN, nosotros nos dilatamos en el diálogo y no llegamos casi a ningún acuerdo, mientras la CONAIE había conseguido poner un ministro. Entonces, en esas condiciones yo creo que cuando un diálogo está puesto, digamos, un parámetro o un límite, no creo que haya avances, pero yo creo que aquí en este momento que estamos viviendo en el país, el diálogo está más enfocado a la equidad, a la interculturalidad, a la justicia, a la redistribución de la riqueza, que nosotros hemos luchado históricamente. Entonces, en ese marco esperamos que
todos los que queremos diálogo, todos los que estamos pensando en el país, deberíamos participar, aunque tengamos opiniones contrapuestas, no tenemos que llegar a ese diálogo. Y mientras otros dicen, bueno, pues ya nosotros no queremos diálogo, nosotros nos vamos a paro, nosotros nos vamos a protestas. Al menos desde mi punto de vista, ellos ya están en campaña política para las próximas elecciones, 2017, en donde incluso están cuestionando algunos temas que son para nosotros el tema de las enmiendas constitucionales, el tema mismo al menos yo no entiendo, siendo organizaciones llamadas de izquierda, que no se quiera tratar el tema de la ley de plusvalía y la impuesto en cuando hay tema de herencias. Precisamente, para allá venga mi siguiente inquietud, don Pedro, porque recordemos qué es lo que motiva este diálogo. 2 proyectos de ley que fueron remitidos por el Ejecutivo y luego retirados. El uno que tenía que ver con el impuesto a las herencias y el otro el tema de las plusvalías. ¿Esto ustedes lo han analizado? ¿Creen necesario que se dé un diálogo sobre esos 2 temas o de pronto, a propósito de estos 2 temas, abordar otros que pueden darle un enriquecimiento importante a este diálogo, a este encuentro? Bueno, nosotros siempre hemos luchado por la redistribución de la riqueza y una forma de radicalizar la revolución ciudadana creíamos que esta era la ley de plusvalía y impuesto a las herencias. Que no son impuestos a todas las herencias, incluso en eso hubo una desinformación que aprovechó la oposición bonito y desinformó de que todas las herencias que da, aunque sea uno que tiene un patrimonio, digamos, de $500, de $200, va a pagar impuestos, y eso no es verdad. O sea, esto era aplicado para los que más tienen, e incluso en el tema de la plusvalía para los que tratan de ganar extraordinariamente comprando terrenos y luego vendiendo terrenos cuando el Estado hace obras en beneficio de la colectividad. Entonces, esto nosotros siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo que hay que radicalizar la revolución ciudadana. Esto era una parte de la radicalización de la revolución ciudadana. La otra es el tema de la ley de tierras que está en debate acá. En la Constitución logramos poner que se limite latifundios, que no haya acaparamiento de la tierra, que no haya acaparamiento del agua, que nosotros vayamos saliendo de la producción más química, envenenamiento de la Pachamama, de la madre tierra. Son algunos de los temas que están en el parámetro, en soberanía alimentaria. Todos estos temas esperamos y aspiramos que se vaya profundizando a nivel del país, y esta de las herencias, de la plusvalía, era una forma de redistribución de la riqueza, pero los que, bueno, nosotros los llamamos los pelucones, aprovecharon bonito algún tema de la desinformación, y quienes estaban protestando en las calles. Nosotros estuvimos a favor de la redistribución de la riqueza en las calles, y quienes estaban eran aniñados, ¿no? O sea, aniñados, las que están preocupados por las herencias. Nosotros lo que estamos preocupados es por trabajar, y usted sabe, y creo que en el mundo se sabe, que la mejor herencia que se da a nuestros hijos es la educación, y por lo tanto nosotros felicitamos al gobierno que se haya mejorado la calidad de educación en las escuelas, en los colegios, y que haya mayores posibilidades de ir a las universidades, no tengamos dinero o tengamos dinero, en este caso la capacidad intelectual que tenemos, seamos indígenas, afros, montubios, todos hemos tenido esa capacidad, pero no hemos tenido las oportunidades, y por eso nosotros siempre hablamos de la igualdad, ¿no? Siempre tenemos nuestra reserva, la inclusión. Nosotros no queremos ser incluidos lo que queremos, igualdad de oportunidades con la diversidad que tenemos en nuestro país, y por lo tanto siempre hemos planteado la necesidad de la interculturalidad, la interrelación, seamos pueblos indígenas, pueblos afros, mestizos, blancos o montubios, tengamos un Estado en donde nos cobije a todos los ecuatorianos. Escuchándole, don Pedro, me surgen algunas inquietudes, y de ninguna manera que esto se entienda defender o atacar a alguien, sino la búsqueda de encontrar mayores elementos para un buen entendimiento sobre el tema planteado para la jornada del día de hoy, como es el diálogo nacional.
Cuando se retiran los proyectos de ley de los que estábamos conversando, se ha visto la necesidad de reformarlos. Y precisamente ese podría ser uno de los objetivos de este diálogo, de esta convocatoria, el ir mejorando los proyectos de ley y a lo mejor determinar la necesidad de no presentarlos o de volverlos a presentar, pero con otros términos. Allí no lo valioso de este diálogo y mejor si se da cabida a tesis que no son necesariamente las del gobierno, don Pedro. Bueno, nosotros nuestra organización a la que me pertenezco, ellos han dicho, esperamos que regrese a sus proyectos. Esos proyectos son ¿Tal como fueron presentados o de cierta tal manera vez mejorados, se puede mejorar, cambiados? ¿no? O sea, yo creo que se puede mejorar, pero el espíritu hay que ver, no hay que ver, o sea, ahí las formas son otro tema, pero el espíritu es de la redistribución. Pero una mala redacción puede dañar el espíritu de una ley. No sé si estuvo mal redactado, pero cuando nosotros leímos, el espíritu estaba importante, porque, por ejemplo, el tema de herencias, si uno si tiene un patrimonio de $210,000 y tiene 3 hijos y la esposa no paga impuestos. O sea, porque no se distribuye a tal nivel que el monto no alcanza para pagar los impuestos, por impuestos. Porque lo que se paga es desde 35,400 en adelante, cuando son herencias en patrimonio, en dinero, pero si el patrimonio es en vivienda, se paga desde 70,800. Entonces, ¿qué campesino, qué indígena, qué montubio va a tener un patrimonio de unos $210,000? Eso era pensado en los que más tienen para que pueda de alguna forma redistribuir la riqueza. Y lo otro del tema de la plusvalía, jamás nosotros estamos pensando comprar y vender al otro día o comprar y vender en 2 años o 3 años. Nosotros lo que tenemos esa posibilidad de comprar tierritas, por ejemplo, ¿no? O sea, es para sembrar, al menos como indígenas lo consideramos como la Pachamama. Pues la Pachamama a la mamá nunca se vende, pues, por lo tanto, si puedo adquirir esa tierra es para sembrar, para dar de comer a mis hijos, dar de comer incluso en fiestas a los vecinos. Nosotros vivimos en comunidad y nunca estamos pensando comprar y vender. Eso ya son los que tienen mucho dinero y tratan de acumular. Y eso era, para nosotros, el espíritu del proyecto estaba bien enfocado, pero bueno, pues así pasó. Los de la oligarquía aprovecharon y trataron de desinformar a la ciudadanía. Incluso en nuestras comunidades decían, bueno, pues ¿cómo a nuestra herencia nos va a aplicar algún tipo de impuesto? Incluso ahorita hay impuesto a la herencia, el 10% creo que es a toda la herencia. Incluso ese 10% a muchos que no tienen esa capacidad, esa cantidad de patrimonio les elimina. Les inquieta. No se pierda esa inquietud. Pero yo creo que no faltó mucha socialización de ese proyecto de ley, y nosotros aspiramos más redistribución de la riqueza, más equidad. Tal vez no lleguemos a la igualdad, pero más equidad. América Latina es una de las regiones más inequitativas del mundo, a pesar de tener más recurso agua, recurso forestal, recurso petrolero, minero. América Latina es rico, sin embargo, es el más inequitativo, en donde hay extrema pobreza y hay unos pocos que acumulan, y ni siquiera acumulan en sus países, tienen en otros países en donde hay paraísos fiscales, en Estados Unidos o en Panamá, en otros países sabemos que tienen su riqueza, que invirtieran aquí para por lo menos decir, acumularon, invirtieron en nuestro país. No, están guardados en otros países. Esto es parte de lo que significa, ¿no?, este diálogo, esta conversación, cada cual planteando sus argumentos, sus tesis y sus ideas. Le decía, varias inquietudes me despertaba como comunicadora. Otra de esas inquietudes es ¿por qué ahora se cuestiona la protesta popular? ¿Por qué ahora es malo protestar en la calle, utilizar la calle para la protesta, cuando antes ustedes en las calles fraguaron precisamente muchos cambios que se recogieron a lo largo de la historia del país? ¿Por qué hoy no procede ese comportamiento? No creo que hay ninguna crítica a la protesta. Lo que hay críticas a la violencia, ¿no? O sea, eso yo he escuchado desde el gobierno y nosotros también. Nosotros siempre hemos ideado nuevas formas de protesta. Por ejemplo, la caminata que ha planteado
Salvador Quispe. Creo que nosotros hicimos caminatas desde las fronteras cuando estábamos contra el TLC, contra el ALCA, contra el modelo neoliberal. Hicimos caminatas, incluso en Azogues, cuando pasábamos el límite entre Azuay y Cañar, nos cogieron preso porque estaba el estado de emergencia en Cañar, pero o sea, nos cogieron preso, pero nosotros lo que siempre hemos dicho es las protestas siempre deben ser pacíficas. Por ejemplo, una caminata, estar en las calles diciendo con carteles, con nuestro criterio, nuestro pensamiento, eso creo que no está criticado desde ninguna parte del gobierno. Lo que ha criticado, lo que han dicho es la violencia, o sea, que vayan a agredir a los policías o agredan a otras personas. Por ejemplo, yo casi fui agredido en la Shires con unos dos que estaban medios mareados y nos trató mal, y felizmente nosotros logramos antes subir al carro para poder venir. Entonces, al menos nos ven como indígenas, nos tratan, bueno, pues usted sabe cómo nos tratan cuando hay algún tipo de, todavía esa idea racista todavía no termina en nuestro país. No hemos construido totalmente la interculturalidad y piensan que nosotros somos inferiores, los indígenas, los afros somos inferiores, y no somos inferiores. Lo que estamos buscando es igualdad de oportunidades. Entonces, esas agresiones sí son criticadas desde todo punto de vista, incluso siendo nosotros los que hemos movilizado, hemos criticado cualquier tipo de agresión, sea contra los uniformados, sea entre ciudadanos, que haya ese tipo de enfrentamientos, y nosotros jamás queremos que haya algún tipo de enfrentamientos, peor que haya algún tipo de heridos o fallecidos. Manifestación firme, pero no violenta. Firme, y siempre nosotros hablaremos de que nosotros tenemos ese derecho a resistir también si no estamos de acuerdo en algún tema, pero resistir significa a decir no y no y no, cuando nosotros estamos convencidos, pero con argumentos, porque no simplemente hay que decir no, argumentos de por qué estamos no a esa propuesta. Por eso yo creo que cualquier tipo de protesta es bienvenido, en muchos casos incluso porque nosotros en los debates, yo fui asambleísta, ahora estoy en el Parlamento, en los debates nos ayudan pues a que nuestros argumentos internamente sean reforzados con esa movilización popular. Yo jamás estaré en contra de una movilización popular, una movilización que sea con argumentos y pacífica, sin agredir al adversario, porque mi derecho llega hasta donde empieza su derecho. Don Pedro de la Cruz, parlamentario andino, aquí en la primera parte de Diálogo. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a compartir con ustedes algunos mensajes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Luego volveremos con don Pedro de la Cruz, porque además en carpeta se nos quedan dos temas importantes. Uno, el que tiene que ver con un proyecto de ley que prepara el parlamentario andino respecto del libre acceso a la comunicación en el área andina. Y el otro tiene que ver con un proyecto de decisión para que el Parlamento estudie y lo resuelva sobre una región libre de semillas y cultivos transgénicos. Importante, ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.